Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Es una alegría abrir las puertas del Auditorio Borges para una nueva edición de Cíclopes. Recibimos hoy al grupo Alejandría, curado por Jimena Rodríguez, Clara Anich y Jair Magrino. Este espacio lo pensamos como una manera de poner en valor este fenómeno en expansión, el de los ciclos literarios, que es un fenómeno que da cuenta de la vitalidad de nuestra literatura y que pone el foco en el aspecto social del hecho literario, encontrándonos, reuniéndonos, haciendo circular la literatura en las voces de sus autoras y autores. Así que muchísimas gracias nuevamente por venir. Quiero agradecer a los compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional que hacen posible este encuentro, que son muchas las personas que trabajan para esto. Y sin más, los dejo con Clara Anich y Jair Magrino, que van a quedar a cargo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por venir. Hace muchísimo, por lo menos yo que no hago esto, ya ni me acuerdo que yo era divertido. En un momento les juro que era divertido, hacía chistes, era como tenía como una soltura, pero también estaba bastante más borracho cuando lo hacía. Ahora ya no puedo ni tomar alcohol porque me siento mal al otro día. Bueno, vamos a hablar un poquito del ciclo. Voy a dejar que Clary diga lo que tiene que decir, que ella es como la socia fundadora, la energía madre del asunto. Primero gracias por venir, gracias Roxana, Yamil no está, pero también le agradezco. Gracias a la biblioteca por recibirnos. Como dijo Roxana, Jair Magrino, yo soy Clara Anich y falta Jimena Rodríguez, que hoy no podía venir. Aprovecho también para agradecer, está Alejandro Tantanián, Fernanda Riveros y Josefina Licitra, que son nuestros invitados de hoy. Alejandría se hace con quienes van a estar leyendo y también con el público. Así que primero, gracias a ustedes. Como dijo Jair, Alejandría tiene 21 años de ciclo, es muchísimo tiempo. En ese momento buscábamos un espacio de difusión para quienes escribíamos, un espacio para mostrar lo que hacíamos. Quienes empezamos con el ciclo éramos alumnas de Abelardo Castillo, formábamos parte de su taller. Los ciclos en ese momento funcionaban mucho los ciclos de poesía, los poetas estaban organizados y había ciclos de micrófono abierto. Nosotros empezamos a buscar maneras de visibilizar lo que hacíamos, pero de una manera curada. Queríamos hacer ciclos con curaduría y dijimos, bueno, a ver qué pasa si llevamos ese formato a la narrativa. Los primeros comentarios fue que la gente se va a aburrir, narrativa no funciona, ¿no? Bueno, empezamos a probar el ciclo y la verdad que la gente no se aburría, funcionaba muy bien y eso empezó a pasar ¿dónde estábamos? En el pasaje de la Piedad. Sí. En el pasaje, no, 2008 fue el cierre de ciclos, ya para 2008 había más de 30 ciclos en Capital Federal, empezamos en el 2004. Y eso, para el 2008 hicimos la Noche de los Ciclos tomando el formato de Noche de Museos y ya había más de 30, es decir, la multiplicidad de los ciclos había crecido muchísimo. No puedo decir la cantidad de escritores. Ya no existe ninguno de esos. No me arriesgaría a eso, no me arriesgaría a eso. 2008, sí. Creo que un poco lo que está haciendo Cíclopes, y me parece que está buenísimo, que es recuperar los ciclos históricos y darles un espacio en este lugar que es la biblioteca. También gracias a los trabajadores de la biblioteca por mantener algo que es de todos en este momento y en esta coyuntura. Es importante que lo evitemos también. Empecemos con las lecturas. Me parece que eso es lo importante. Con las lecturas. Vamos a arrancar con... ¿Tienes ahí? Sí, bueno, les cuento un poco. La dinámica va a ser así. Nosotros nos vamos a bajar lentamente, porque estamos con el tema del bastón. Y cuando nos bajemos van a venir a leer. Primero, Fernanda Riveros. Le voy a contar que
Ella nació en noviembre del 76 en Lanús, es licenciada en letras, guionista, escribió guiones de telenovelas, series infanto-juveniles que se emitieron en América Latina, Estados Unidos y Europa. Y en julio de este año salió publicada su primera novela, El peso de la mariposa, que resultó finalista del premio Ebeward 2024, organizado por Ediciones Bonaerenses, que es un terrible premio, muy bien organizado. No sé, capaz que ahora viene Fernanda y dice que no, pero no creo. Después va a leer Alejandro Tantanian, que es director, actor, autor, cantante, docente y gestor cultural. Sus obras han sido estrenadas en Argentina, Brasil, Uruguay, México, Colombia, Noruega, Francia, Italia, Suiza, España, Mapamundi, Bélgica, Austria y Alemania. Obtuvo varios premios, cofundador de Panorama Sur, integró el grupo Periférico de Objetos, miembro del Carajají y director general y artístico del Teatro Nacional Cervantes. Y por último va a estar leyendo Josefina Licitra, que es periodista, escritora y guionista. Algunos de sus libros son Los Imprudentes, Historia de la adolescencia gay y lésbica en Argentina, El agua mala, 38 estrellas y Crack. Vamos a lo que vinimos, a escuchar a estos monstruos. Bueno, los dejamos con ellos y de nuevo gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está buenísimo porque no veo nada, mejor para arrancar. Primero, obviamente, quería agradecer muchísimo al Grupo Alejandría por haberme invitado. Para mí es muy importante estar hoy acá con Alejandro, con Josefina y también en este lugar. Yo estudié letras, entonces pasé gran parte de mis años como estudiante en este lugar. Trabajaba, estudiaba, vivía en Lanús y me pasaba los fines de semana con mis amigos en este lugar leyendo los libros que solo conseguíamos acá. Me encantaría recordar cuándo fue la última vez que vine, qué libros consulté, qué materia estaba estudiando. Seguramente era domingo, seguramente cuando terminé me tomé el 37 en Avenida Las Heras a Lanús, seguramente estuve en el colectivo subrayando fotocopias y preguntándome qué iba a hacer de mi vida con el título de letras si llegaba a recibirme. Ya no me pregunto mucho qué voy a hacer de mi vida, sino qué hice de mi vida. Y logré recibirme gracias a esta biblioteca, lo creo sinceramente. La carrera de letras me dio la posibilidad de trabajar como guionista y entre escena y escena de un guión escribí una novela donde me di el gusto de abordar temas que a mí personalmente me interesan muchísimo, como las relaciones familiares, como el duelo, como el peso que tiene para las mujeres el cuidado de los otros. La novela se llama El peso de las mariposas y me gustaría leerles el primer capítulo para que la conozcan. Subimos al 5º piso sin hablarnos. Cuando entramos al departamento, recibí en la cara como un golpe seco, un olor rancio y ácido que en un segundo me llegó hasta la garganta. Una mezcla extraña de olor a naftalina deshaciéndose en los cajones, a grasa amarillenta pegada en los azulejos, a polvo acumulándose en las páginas de libros viejos, a cigarrillo y ceniza tirada sobre la alfombra, un olor frío y húmedo a encierro. Me cubrí la boca y parte de la nariz con la bufanda y miré a mi alrededor. Podía distinguir algunos de los muebles, bolsas de plástico rasgadas y cajas de cartón a punto de romperse, pilas de libros y diarios, algunas jaulas chicas apiladas una encima de la otra. El resto eran solo colores opacos y difusos que llegaban casi hasta el techo, que se mezclaban y se perdían en la penumbra. Había unas lámparas encendidas, pero ninguna iluminaba demasiado. La pantalla de una estaba hecha con un papel de diario amarillento. Nada de todo lo que me había contado Santiago me había ayudado a imaginar un lugar así. Delia estaba sola, sentada en un rincón de lo que supuestamente era el living comedor, mirando hacia la puerta.
Santiago fue directamente hacia ella, la saludó con un beso y le murmuró algo al oído mientras le acariciaba la espalda. Después se acercó a los desconocidos que conversaban en la otra habitación. Uno de los hombres era policía y el otro representante de una funeraria. No sé cómo llegaron hasta ahí ni cuánto tiempo estuvieron esperando que apareciera alguien que pudiera hacerse cargo de la situación. Mientras Santiago hablaba con ellos, le pregunté a Delia cómo estaba y si necesitaba algo. No respondió y sentí que mi presencia la incomodaba. Aunque ya nos habíamos visto un par de veces, me miraba como si no me conociera y yo fuese la única extraña en su casa. A pesar de estar exageradamente abrigada, parecía sentir frío. Su espalda encorvada se movía con un temblor débil. Escondía sus manos pálidas y huesudas entre las piernas flacas. Cada tanto levantaba apenas una, como si quisiera llamar a alguien, pero no se animara. Santiago salió de la habitación escoltado por los dos hombres. El representante de la funeraria no paraba de hablar. Después de corroborar que éramos familiares de la viuda, nos explicó todo. Pagábamos y ellos procedían a retirar el cuerpo. El médico se acababa de ir y nos había dejado el certificado de defunción. Todo estaba en orden. El velorio podía empezar a la hora que nosotros quisiéramos, dependiendo de la rapidez con que hiciéramos los trámites en el cementerio y eligiéramos el cajón, por supuesto. Mientras nos hablaba, intenté llegar hasta la ventana del balcón para abrirla sin mirar mucho a mi alrededor. Pisando restos de alpista y semillas, algo alcancé a ver a través del vidrio empañado por el frío. Santiago me adivinó la intención y me dijo que era mejor dejar abierta la puerta de entrada. No podía creer que nadie lo hubiese hecho antes. Delia quería hacerse cargo de todos los gastos, pero no recordaba dónde había dejado su cartera. Juntamos toda la plata que teníamos encima, más lo poco que Delia sacó de una latita de caramelos oxidada que estaba junto al teléfono, y se lo ofrecimos al hombre de la funeraria, que contó los billetes varias veces y negó consternado. Lo siento mucho, sé que es un momento difícil. El problema es que deberían abonar un porcentaje mayor del servicio para que procedamos a «es lo único que tenemos ahora», lo interrumpió Santiago sin intención de negociar. Me apuré a aclararle que íbamos a pagarle el total en efectivo cuando abrieran los bancos, en un par de horas, esforzándome por disimular mis nervios. El hombre dudó, pero finalmente guardó todos los billetes en un portafolio que recién en ese momento vi que cargaba. Bueno, está bien. Mañana paso por la sala velatoria y me dan el resto, nos dijo, mientras yo pensaba cuánto sería el resto y si nos alcanzaría la plata que teníamos en la cuenta. Después se ofreció él mismo a bajar para abrirle al policía que tan amablemente había cumplido con su tarea y hacer pasar a su ayudante. Santiago dijo que él lo acompañaría, pero yo no quería quedarme sola con Delia y bajé con ellos. También necesitaba tomar un poco de aire. Al salir intenté correr algunas cosas, hacer un poco de espacio. Cuando sentí la mirada de Delia, dejé todo en su lugar. Recuerdo que el hombre de la funeraria y su ayudante desistieron de la idea de entrar con una camilla, que estuvieron más tiempo de lo previsto dentro de la habitación, que escuchamos ruidos de cosas cayéndose una y otra vez, que Santiago fingía no escuchar nada y trataba de convencer a su tía de no hacer ningún velorio, que tapé la visión de Delia cuando vi a los hombres salir con una bolsa negra que cargaban con esfuerzo. Varias horas después estábamos en la sala velatoria, sentados con Santiago y su tía en un sillón que era solo para 2 personas. Tomábamos café quemado y amargo que nos había ofrecido una mujer que se había presentado como la azafata del lugar. Mientras tomábamos el nuestro, cuidábamos que Delia no se volcara el suyo encima, levantando el plato que se iba inclinando lentamente hacia un lado y después hacia el otro. Cuando lo terminó, se acercó a la sala donde estaba el cajón, que yo misma había elegido, pero no se animó a entrar. Me recliné en el sillón y apoyé la cabeza en el hombro de Santiago. «Anda a casa, no hace falta que te quedes», me dijo. «Estoy bien, me quedo un rato más». «¿Qué estamos haciendo acá?» «Dándole el gusto a tu tía, ella lo quería velar». «No sé por qué insistió tanto, tiene más ganas de irse que nosotros dos».
¿Vos estás seguro que no hay nadie más a quien avisarle? Sí, seguro. La tía me habló de un par de amigos, pero no se acuerda ni los nombres. Me pidió varias veces que le avise al pelado, pero no tengo idea quién es. Miré alrededor y el lugar me pareció mucho más grande y frío que cuando llegamos. Me acerqué a Delia, que seguía inmóvil en la entrada de la pequeña sala. Desde ahí el cajón abierto en el centro, sin nada alrededor, parecía vacío y sentí algo parecido a la pena. Entonces le pregunté si quería que vaya a comprar algunas flores. ¿Para qué?, me respondió, y no supe qué decirle. Cuando llegue mi cuñada se va a poner furiosa, le tendría que haber avisado que Aguirre estaba muy enfermo. Él no me dejó, se la va a agarrar conmigo, ni siquiera pudo despedirse. Me llamó la atención que ella, al igual que Santiago, llame a su propio esposo por su apellido y que no recordara que su cuñada estaba al tanto de todo desde hacía tiempo. No te preocupes, si llega de mal humor y se la quiere agarrar con vos, yo te defiendo, le dije y alcé los puños en señal de pelea. Delia se rió y me contagió su risa. Se reía bajito, tapándose la boca, como si fuera una nena y le diera vergüenza. Al mismo tiempo me hacía señas para que baje la voz, antes que yo se había dado cuenta de que Santiago dormía en el sillón. La azafata volvió a ofrecernos café, aunque hacía menos de 20 minutos le habíamos dicho que no queríamos más. Para ella también las horas hasta el mediodía serían interminables, sin deudos tristes que contener ni coronas que recibir. Delia se acercó a la única estufa que estaba encendida y se quedó parada, calentándose las manos. Me senté junto a Santiago, me abracé a él y sin querer lo desperté. Voy a hablar a ver si podemos terminar con esto antes. No tiene sentido quedarnos hasta el mediodía para ir al cementerio, me dijo todavía con los ojos cerrados. Delia está esperando que venga la cuñada a despedirse, por eso quiso hacer el velorio. Aguantamos un poco más, ya debe estar por llegar. Si no viene en una hora nos vamos, sentenció decidido. No le creí. Sabía que bastara que su tía le pidiera que nos quedáramos hasta el mediodía para que con la misma firmeza y determinación le dijera que íbamos a esperar todo el tiempo que fuera necesario. Después de un rato en silencio se incorporó en el sillón y me habló en voz baja. La cuñada no va a venir. ¿Cómo sabes? Nunca me pidió la dirección. Le dije que el velorio arrancaba a las 7. Tuvimos un rato hablando, le conté todo lo que pasó en los últimos días. Estoy seguro que no me pidió la dirección. ¿Cómo que no te pidió la dirección? ¿No le dijiste dónde lo velábamos? El nombre del lugar, digo. Sí, pero al toque me saludó y me cortó, ni siquiera me preguntó el barrio. No va a venir. El problema es que tu tía se va a querer quedar a esperar igual, no se va a ir. Santiago se volvió a recostar en el sillón mientras yo pensaba la forma de escaparnos de ahí lo antes posible. Llamó por teléfono al tipo de acá, el que nos cobró. Preguntale si el cajón se puede ir solo al cementerio y si se pueden ocupar ellos o tiene que acompañarlos un familiar. Habla cerca de Delia, como para que te vea, pero sin que te escuche. Santiago no tenía fuerzas ni para preguntarme qué estaba planeando y confiaba en mí como yo nunca pude confiar en nadie. Suspiró, negó apenas con la cabeza y hizo exactamente lo que le pedí. Cuando cortó la llamada, me acerqué a él y me confirmó que ya había resuelto todo. Fuimos hasta Delia. Santiago me miró en silencio y yo le dije a ella que su cuñada nos había llamado, que estaba muy angustiada y nos había pedido si podía despedir a solas a su único hermano en el cementerio. ¿Está muy enojada conmigo?, nos preguntó. No, al contrario, mintió Santiago. Te mando un abrazo enorme, hasta prometió ir a visitarte pronto. De repente el cuerpo débil de Delia dejó de estar tenso y recuperó toda su liviandad. Entonces nos podemos ir, hace mucho frío acá, nos dijo, poniéndose al hombro su cartera. Y los tres salimos juntos del lugar, sin pasar por la pequeña sala casi vacía donde estaba Aguirre, ni despedirnos de la azafata. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí va. Bueno, gracias al Grupo Alejandría, gracias a la biblioteca,
Muy contento de formar parte de esta velada de lecturas. Mi trabajo con la palabra está totalmente destinada y dedicada al teatro. Lo que les voy a compartir es un texto que escribí en ocasión de poder pensar un poco esta práctica doble, que es la de encontrar palabras para que después haya cuerpos que las habiten, ¿no? A diferencia por ahí de la narrativa, que son lecturas silenciosas, ahora, antes se leía en voz alta. Habrá alguno que todavía lo siga haciendo. Pero bueno, es eso, un poco como una reflexión, tiene un intento así de poder pensar esa doble práctica que tiene que ver con la escritura teatral y también con dirigir, porque yo también me encargo muchas veces de llevar a escena eso que escribí. Muy temprano en mi vida me senté a escribir. Hijo único, viajaba en el asiento trasero del auto de mi viejo cuando íbamos en lo de mi abuela, o temprano al colegio, o en esos viajes por la ruta rumbo a Mar del Plata, Necochea o Córdoba en verano. Sí, sentado en la parte trasera del auto, yo escribía sobre el vidrio de la ventanilla textos que eran garabatos primero y luego letras. Carteles de películas improbables, letreros que me asaltaban en la ruta y yo replicaba sobre el vidrio. Letras, letras, letras sobre un vidrio. La mano izquierda, soy zurdo, haciendo gestos sobre el vidrio, escribiendo esos textos que no se imprimían más que en mi imaginación silenciosa. Acompañaba ese ritual un murmullo musical mío que citaba los jingles o las cortinas musicales de Migré, o el cierre de los dibujitos como Bugs Bunny o Tom y Jerry, todo para mí y para nadie más. El tiempo se derramaba lento sobre el viaje, pero mi intensidad en el garabato, mis letras sobre el vidrio acompañadas de esas murmurantes cortinas musicales, eran los mejores aliados del tiempo. Así entonces, sentado, escribía. Y luego sobre papel, en la escuela, de la mano de Liliana Negro, mi maestra, construí unos primeros textos, materiales, tinta sobre papel. Poemas a la muerte, algunas historias sobre fantasmas, velorios y otras excentricidades. Pasé entonces de aquella inmaterialidad a la escritura concreta, a las palabras unidas a las palabras. A cada una de esas frases sobre vidrio que se la llevaba el tiempo, le oponía ahora la certeza de la escritura. Lo que el cuerpo había dibujado en gestos devenía escritura material, fija, letra sobre papel. Mucho más tarde, la práctica teatral propondría ese pasaje, pero en sentido contrario. Serían ahora las palabras sobre el papel las que buscarían el estadio del gesto, de la inmaterialidad, de la emoción. Me sigue resultando sorprendente que mi primera máquina de escribir haya sido el vidrio de la ventanilla del Fiat 1500 de mi papá en pleno movimiento, que la escritura haya sido sobre una superficie infinita a la hora de ser llenada y también, claro, que esa escritura fuera efímera. Todos esos atributos parecían pertenecer al teatro. Así entonces, entre la escritura y el cuerpo, una unión indisoluble, una manera de entender la palabra que no es solo un grafismo, sino el movimiento real que construye una escritura imaginaria. Algunos años después de aquel debut en la escritura sobre ruedas, amparado en la soledad de mi cuarto de adolescente, con la intacta corona de hijo único, y digo corona por el peso, claro, no por nada que se asocia a un buen gobierno, encerrado en mi cuarto, decía, ensayaba canciones frente a una pared repleta de libros que yo transformaba en público atónito. Sí, en mi flamante equipo de sonido sonaban las canciones de Edith Piaf, Valeria Lynch o Nacha Guevara y yo devenía esas mujeres frente al silencio atento de los libros. Aquella actividad no tan secreta, porque el volumen no era precisamente bajo y yo además cantaba sobre el disco, se interrumpía si alguien entraba a mi cuarto. Era algo privado, muy privado. Una suerte de ceremonia secreta entre aquellas mujeres y yo. Una forma de ir armando esta personalidad marica que asaltaba aquel presente y provocaba, claro, las burlas de los muchachos de la secundaria del Gran Colegio Nacional de Buenos Aires,
pero no se trata acá de hablar del bullying, sino de cómo aquel dolor podía alquimizarse, de cómo los patitos feos, Nacha Dixit, nos hacemos cisnes para poder volar. Aquella canción de Nacha era cantada por mí en aquel cuarto con una fuerza que hacía temblar las paredes y estallar los vidrios. Aún hoy, mientras escribo esto, recuerdo el compromiso y la emoción que esos versos sencillos provocaban en mí y cómo iluminaban mi presente, afianzaban mis decisiones y encendían los motores de la singularidad. En mi cuarto no solo exorcizaba fantasmas, sino que construía mi sexualidad, mis deseos, mis pasiones. Mi cuerpo encarnaba a todas aquellas mujeres, divas de la canción, diversas entre sí, poliédricas, necesarias, gritonas, susurrantes, cachirulas, elegantes, únicas. Todas aquellas mujeres eran mías y yo era aquellas mujeres. Mientras cantaba sus canciones, enfrentaba a aquella audiencia muda que era la pared de libros, literal. Una de las paredes de mi cuarto era una biblioteca del piso al techo y de pared a pared. Todos esos libros entonces que yo imaginaba platea y el resto del cuarto mi escenario, en donde yo primadamente ensayaba mi libertad. Nueva elipsis temporal. Y ahí estoy ensayando lo que sería mi primer espectáculo de canciones, al que llamamos De Lágrimas. Rodeado por 4 músicos prodigiosos, yo ensayaba mansamente esas canciones. Aprendía de manera exacta y oficiosa cada uno de los arreglos musicales que eran, en la mayoría de los casos, muy difíciles para alguien no acostumbrado a hacer eso que iba a hacer yo. Sentía en aquellos ensayos una suerte de murmullo sordo, de miradas desconfiadas hacia mí. Yo no era definitivamente ni la sombra de lo que era cuando me encerraba en mi cuarto y desataba cualquier inhibición para transformarme en cualquiera de esas divas sin temerle al ridículo o a la sobreexposición. Ensayaba tímidamente, dando lo justo y necesario en cada canción. No sabía cómo hacerlo en público y tampoco era demasiado consciente de eso. Esto que estoy escribiendo hoy no lo sabía en aquel momento, en aquella sala de ensayo frente a la mirada lastimera de aquellos músicos que pensarían, ¿y este va a cantar así? Demasiados años, alrededor de 15, sí, de mis 13 a mis 28, encerrado en mi cuarto cantando y cantando, haciendo aquello para mí y para los libros mudos. Y aquella noche, la del debut de Lágrimas, al enfrentar al público sucedió algo que cambió las cosas para siempre. Empecé a actuar las canciones, a decir las canciones, a compartir esas palabras como cuando me encerraba en mi cuarto frente a la pared de libros. No había inhibición ninguna. Nada parecía detener la irrefrenable expresión de esas palabras que, unidas a la música, iban directas al cuerpo de los espectadores, certeras, precisas, definitivas. Ya no era el mismo de los ensayos y ya no era tampoco aquel que cantaba encerrado en mi cuarto. Todos aquellos años habían sido un lento aprendizaje para llegar a aquella noche del debut de Lágrimas. El cambio sucedió en el cuerpo, en la manera de entender cómo esas palabras podían ser encarnadas, cómo lidiar con las palabras propias o ajenas. Lo que aquella noche trajo fue epifánico respecto a qué sucede en el teatro con las palabras que el autor propone y el cuerpo del actor recibe. Entender que desde aquellos viajes en el asiento trasero del Fiat 1500, lo que había estado gestándose en mí era esta categoría anfibia entre la escritura y el cuerpo. Siempre estuvo presente en mí el gesto de la escritura antes que la escritura. El trazo sobre el vidrio antes que la palabra material. La manera en que algo se escribe y no la escritura en sí. Los ensayos de aquellas canciones en mi cuarto trajeron la experiencia en el cuerpo. Poder hacer de las palabras de los otros las propias. Entender en el lento proceso de la encarnación que lo que nace en el gesto de la escritura deviene texto para luego volverse cuerpo nuevamente. Para que todo esto, que puede resultar confuso, se torne un poco más claro, permítanme darles un ejemplo antes de dejar de leer, y hagamos uso de una palabra indiscutida en tierras de Occidente como es la de William Shakespeare.
Mucho se ha dicho y más se ha escrito alrededor de la figura del príncipe Hamlet. Heredero de un trono, vive el desasosiego de la muerte de su padre y tiene que hacer convivir esa melancolía con los festejos de la boda de su madre con su tío Claudio. Hamlet no da más de la pena que tiene, pero para que todo esto se vuelva aún más insoportable, Shakespeare no tiene mejor idea que hacer aparecer al fantasma del padre muerto, que en las primeras escenas de la obra se las ingenia para hablar con su hijo y contarle el cruento asesinato llevado adelante por el mismísimo Claudio, quien hoy sostiene la corona. El padre le pide al hijo que lo recuerde y que lo vengue. Y la obra sigue por más de 3.000 versos, en lo que esencialmente lo que sucede es que Hamlet duda de su padre, del fantasma, de sus fuerzas, de su madre, de su tío, de sus amigos, de su prometida y de toda Dinamarca. ¿Por qué Hamlet tarda tanto en pasar a la acción? ¿Por qué no puede asesinar a su tío y vengar el magnicidio? ¿Por qué las palabras del padre, autor de sus días, entran en tan dilatada duda, en tan demorada acción? Hamlet, lo sabemos, es también una pieza sobre el teatro. Se habla de cómo actuar, de cuán poderosa puede ser la acción del teatro sobre las conciencias culpables. De hecho, Hamlet escribe una escena en el marco de una obra preexistente para que los actores que él contrata actúen frente a Claudio con la esperanza de que aquella escena agregada ponga al rey frente a la escena del crimen y quede así comprobada su culpabilidad. Por esto es que podemos pensar que la demora o la duda en Hamlet podría ser simple y llanamente el proceso que un actor tiene que llevar adelante para encarnar las palabras del autor. El lento, demorado proceso en que las palabras ajenas devienen propias. La manera en que el texto del padre autor encarna en el hijo actor. Hamlet padre no es sino el autor de los días y luego de las palabras que le entrega a Hamlet para que las haga propias, para que las ponga en acto. Y qué extraordinario se vuelve todo si pensamos en el mismísimo Shakespeare, que habiendo perdido a su hijo llamado Hamnet, escribe esta tragedia en la que un padre desde los confines de la muerte le pide a su hijo que vengue su asesinato. Una obra que Shakespeare escribe para quizás exorcizar la muerte de su hijo Hamnet, un otro lado del espejo de aquella horrorosa realidad. Las palabras están ahí y no son nuestras. El lenguaje no es sino un territorio común sobre el que acordamos para no matarnos sin pausa. Es por eso que actuar es siempre un trabajo que puede demandar años. Como a Hamlet, a quien llega la acción recién al final de la obra, que se encarga de narrar su dificultad de accionar, su dificultad de llevar las palabras a la acción. De eso se trata, de permitir que el cuerpo esté disponible para que las palabras devengan acto. Shakespeare nos dice entonces que no se trata de algo sencillo, que no se trata de aprenderse la letra y salir, que se trata de entender el gesto de la escritura en aquella palabra y luego entender la palabra para poder así dejar que la palabra sea en mí, olvidarla y una vez olvidada, llevarla a la acción. Así entonces, estas palabras para ustedes. Muchas gracias. Hola, bueno, primero voy a servir agua porque tengo mucha sed. Y aprovecho mientras me sirvo para agradecer, al que trajo esta jarra y al Grupo Alejandría, a la Biblioteca Nacional. Las palabras de Fernanda me hicieron acordar mi vínculo con la biblioteca. El periodo en el que tuve una relación más estrecha fue cuando era muy jovencita, me fui a vivir sola a los 17 años, acá a 2 cuadras. Vivía en un ambiente muy, muy chiquito y usaba la biblioteca como segundo ambiente. Estaba mucho tiempo acá, venía a leer, a estudiar, a estar. Después me puse de novia con un muchacho que me dejó pronto y que vivía enfrente de la biblioteca, entonces también venía acá para sentarme y mirar su ventana, así que tengo ese recuerdo. Después pasó el tiempo, me mudé, maduré también, estudié, publiqué algunos libros.
De esos libros, el último es el único en el que hablo de mí. En los otros hablo de las vidas y los devenires de otras personas, siempre dentro de un registro de no ficción, que es lo que más hago. Se llama Crack. Aclaro, por si a alguien le importara, el título hace juego con más de una cosa, un poco se van a enterar mientras lea, y entre esas cosas está una quebradura en el pie. Me volví a quebrar, no es que este libro es tan reciente, sino que volví a romperme el mismo pie, porque justo estoy difundiendo el libro y me pareció como que era a nivel marketing volver a quebrarme, me parecía una buena estrategia. Entiendo que estarán de acuerdo. Bueno, leo el comienzo. El próximo sábado mi padre vendrá al país. No nos vemos desde hace 10 años y dejó de hablarme hace 8. Me enteré del viaje por su madre, mi abuela, quien hace unas horas me lo dijo por teléfono. Su llamada entró poco después de que me rompiera el pie izquierdo en mi clase de danzas. La atendí en el auto, mientras intentaba conducir con el derecho. «Josita, viene tu padre, el sábado». Su tono no era festivo, hablaba como si viera un tornado en el horizonte. No supe qué responder, me dolía demasiado el pie. Unos minutos atrás bailaba con la cabeza vacía y ahora tenía 2 problemas nuevos compitiendo por el primer puesto. No entiendo qué hice para lastimarme. Fue algo tonto que terminó con un crack. Llegué al auto con ayuda de mis compañeros y me fui escuchando Breathe, el tema de Pink Floyd que había dejado puesto y que volvió a activarse cuando encendí el motor. Después vino la comunicación. Desde temprano tenía llamadas perdidas de mi abuela. En general me busca porque me extraña, pero su insistencia era señal de que quizás había una urgencia. La atendí. Dijo lo de mi padre. Me enteré así, de repente. Parece que sacó el pasaje hace unos días, carísimo lo pagó. Se hizo un silencio. La clase de vacíos que no pueden ser tapados por nada que venga de otra parte. Igual hice mi intento. Creo que me quebré un pie. Mi abuela se preocupó, hizo preguntas, le respondí lo que pude, pero lentamente volvimos al tema original. No sé qué hacer con tu padre, Josita, pero algo voy a hacer, te lo prometo. Como todas las familias, esta también tiene disgustos, y parece que el mayor de todos lo provoqué yo. En febrero de 2019 publiqué un texto sobre la relación con mi padre, quien vive en Europa desde que en 1978 se fue de Argentina como exiliado político. Hacía 3 años que él no me hablaba, sin que yo entendiera bien por qué, y mi incapacidad para encararlo y preguntarle eso, ¿por qué?, me había llevado a pensar que el problema tenía una profundidad tectónica a la que no se podía llegar mediante una conversación. Urgida por comprender al menos algo, escribí una crónica. Podría haberlo analizado con un terapeuta o haber hecho mis exploraciones en silencio, pero escribí y publiqué tomada por una lógica sobre la que todavía me hago preguntas y de la que solo sé una cosa: cuando me desoriento, escribo. No conozco otra manera de condensar el vapor en el que flotan todavía sin lenguaje la vida y sus infinitos misterios. Y después publico lo que escribo. Eso sí, nadie escribe para sí mismo. El texto ahondaba en algo que todavía me perturba. A lo largo del tiempo, la relación con mi padre se había ido extinguiendo como una estrella que se apaga y deja un agujero negro en el espacio. Yo le hablaba poco, y él apenas llamaba en los cumpleaños para saludarnos a mí, su única hija, o a mi hijo, su único nieto, con una incomodidad notoria que anunciaba el fin inmediato de la comunicación. La última vez que conversamos duramos poco más de 1 minuto. Era el invierno de 2016 y yo estaba en la playa. Hacía frío, pero había sol. Cuando sonó el teléfono yo caminaba descalza y mi marido trotaba a lo lejos. Atendí. La presencia de mi padre se abrió paso entre el ruido del viento. Me dijo feliz cumpleaños, le agradecí, le conté dónde estaba, respondió algo breve, nos despedimos. Nunca más volví a escuchar su voz. 2 años después, en septiembre de 2018, llegó un mail titulado Tu padre. El remitente era Juan Cruz Ruiz, uno de los fundadores del diario español El País. Solíamos escribirnos por temas de trabajo, pero esta vez el asunto era otro. Desayunando en Pozuelo me saludó una señora y luego un señor, decía el mensaje. El señor Lisitra, tu padre tiene una bella sonrisa. Besos. Pozuelo es un municipio de la Comunidad de Madrid, el lugar donde mi padre vive desde la década del 70.
La señora de la que habla Juan Cruz es la mujer de mi padre. Ambos conocen a Juan Cruz porque lo leen en el diario. Seguramente hayan sido ellos quienes se acercaron a saludarlo, invocando el nombre de una persona, yo, a la que ya no le hablaban. Pero por fuera de eso, cuando recibí ese mail, no pude deducir otra cosa. Querido Juan Cruz, respondí, no tengo noticias de mi padre desde hace años y por razones que son una incógnita. Simplemente un día dejó de llamar. Muchos destacan su semblante afable. Yo no sé qué decir. Pienso en los desaparecidos que en realidad están en Europa, esa frase espantosa que se repitió durante la dictadura y que en el caso de mi padre es terriblemente actual y cierta. Algún día escribiré algo de todo esto. Te mando un abrazo enorme. A los 5 meses publiqué el texto en Piauí, una revista brasileña cuyo contenido, en portugués, solo se accede en papel y mediante suscripción. Elegí ese medio por su calidad y porque no quería que la crónica estuviera disponible en la web y llegara a mi padre ni a nadie que pudiera conocerlo. Era un material delicado. Reconstruía una parte de la historia familiar y hablaba de cómo la distancia engendra un silencio abrasivo, capaz de erosionar lazos que culturalmente están pensados para resistir casi todo. ¿Cuándo empezó a irse mi padre?, escribí. ¿En qué casillero de la historia entran las familias como la mía, que quedaron pervertidas por el terrorismo de Estado, pero no tienen un muerto, una foto en blanco y negro que reciba los honores del héroe? ¿En qué cueva de significados está nuestro pasado en común? ¿Cuándo y por qué mi padre dejó de quererme? Mi padre supo de esa nota al instante. Quizás tenía un Google Alert con mi nombre, esa es hasta el momento la única explicación que encuentro, así que accedió al magro contenido disponible libremente. El título, señor Licitra, los primeros 2 párrafos del texto que hablaban de Juan Cruz Ruiz y la llamada en tapa, Historia de un abandono. Una línea que pensó algún editor, no la puse yo, y que abrió la caja de Pandora familiar. Esperen, que sigue esto, sigue. Tu padre no te abandonó. Adiós, dijo mi abuela unas semanas más tarde cuando la llamé por su cumpleaños. Después me cortó. Mi estrategia de publicación furtiva había sido claramente un fracaso. Tanto mi padre como la rama paterna de la familia me habían dejado de hablar. Con el paso de los años retomaría el trato con mi abuela, pero en términos generales, sobre todo en el primer tiempo, lo único que me quedó de mi padre fueron cosas. Las cartas que me envió en la infancia, las fotos que nos tomaron, objetos. Mientras intentaba adaptarme a ese silencio, empezó la pandemia. A principios de 2020, el COVID se expandió por Europa y empezaron a llegar noticias e imágenes de un continente inmerso en un vacío apocalíptico. Las carreteras y calles estaban despobladas, los centros urbanos eran maquetas sin vida. Desde América Latina, donde el virus se expandió después que en Europa, mirábamos la televisión como si ahí estuviera el tráiler de la distopía que nos esperaba. Volví a pensar en mi padre de manera recurrente. Aún no había vacunas y el terror a que uno de los dos muriera a 15.000 kilómetros de distancia me llevó a recalibrar mis mecanismos de duelo y buscar señales de su existencia. Su empresa debía estar en crisis, su cuerpo también, no tanto por la edad que tiene, me lleva 21 años, como por la prohibición de salir a correr. Esa quietud lo debía estar matando. Desde que soy chica mi padre corre a diario. En su mejor momento, cuando tenía entrenador y competía, incluso sin ser un deportista profesional, lo hacía 2 veces en una misma jornada, aun cuando eso supusiera volver de trabajar a las 12 de la noche e ir a correr de madrugada. Eso veía yo en mi infancia, cuando lo visitaba en el verano argentino, que es el invierno de allá. Mi padre llegaba de la empresa tarde, se cambiaba y se iba en auto a la casa de campo, un parque descomunal al que yo no lo acompañaba porque no podía seguirle el ritmo y porque no me gustaba correr. Ahora me gusta. Los años pasan y miro con sorpresa, como si fueran lunares que salen de un día para otro, las conductas y obsesiones que me unen a mi padre, más allá de todo lo demás que nos separa. En nombre de eso que nos acerca, le escribí un correo. Siento que fueron muy duros conmigo, papá. Para mí lo que escribí es un texto muy triste sobre tu distancia. Así todo te pido disculpas. El mundo es un horror y no quisiera sumarle la incertidumbre de no saber cómo estás, el dolor de no poder acompañarnos de la forma que sea y la tristeza que me da también que no preguntes cómo estamos nosotros. No es un reproche, es un estado de cosas. Ojalá podamos cambiarlo. Todavía está en Facebook la foto tuya con Joaquín sobre tus hombros. Ahora Joaco es un muchacho, mide más que yo, es una buena persona y está encerrado en casa, en plena adolescencia combativa, como todos sus amigos y compañeros. Y le digo siempre que la forma de atravesar esto es ser todo lo buenos que podamos ser.
acompañarnos, no pelear, querernos, ayudar a que las cosas sean menos difíciles. Y si se lo digo a Joa, ¿cómo no me lo voy a decir a mí? ¿Y cómo no decírtelo a vos también? Ojalá quieras escribirme. Te mando un abrazo. Apreté send y esperé. 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 A los 3 días llegó su respuesta, la primera aparición de mi padre en años. El artículo que escribiste es inaceptable, leí. Mis intimidades, ciertas o falsas, no tienen por qué ser objeto de tratamiento literario y aparecer en un medio de comunicación, ya sea en Argentina o en la China. Se trató de un misil bajo la línea de flotación en toda regla que dinamitó lo que quedaba de nuestra relación. Por lo demás, espero que vos y Joaquín sigan bien, son jóvenes y no forman parte de grupos de riesgo. Si se cuidan y no cometen ninguna imprudencia, superarán este obstáculo. Fin. Como esos villanos que arrojan rayos de hielo y dejan a su víctima encerrada en un témpano, mi padre me tiró con algo que me paralizó. No pude volver a escribir. Entre 2020 y 2022 me comprometí con textos que no entregué, nunca me había pasado algo así, y me volqué al desarrollo de películas y series. Una tarea fascinante que, si bien da cierto lugar a la mirada autoral, alimenta un engranaje infinitamente mayor en el que las ideas y la luz poética sí existen, son de todos y de nadie a la vez. También me dediqué a hacer yoga, leer, cuidar mi jardín, jugar con mi perro, estar con mi marido, acompañar a mi hijo en su entrada escarpada en la adolescencia y tomar clases de danzas, urgida por dar con un lenguaje que pudiera prescindir de la palabra que yo ya no tenía. Bailar, dijo una vez mi profesora Margarita Molfino, es explorar el contacto entre el cuerpo y lo invisible. La danza puede ser una forma de poesía, una forma de ejercer la no palabra. ¿Volvería a escribir? Temía convertirme en eso que Enrique Vila Matas definió como los escritores del no, autores que por cansancio precoz, por falta de ideas, por miedo al fracaso, porque tenían demasiadas ganas de pasear, beber y contemplar, es el caso de Oscar Wilde, abandonaron la escritura como quien deja los lácteos o se muda de barrio. Perturbada por esa posibilidad, dejé como dispositivo de rescate un acuerdo. Firmé para publicar este libro. Puse un reloj en cuenta regresiva con la convicción de que si había una chance de que yo recuperara mi voz, estaba en el acto mismo de burlar la sanción que había caído sobre ella. Bueno, gracias. No me llamó, les aviso. Bueno, esto ha sido todo. Gracias a todos por venir. La verdad, terribles los textos de los tres, me encantaron. Estoy más incómodo no puedo estar. Y bueno, vamos a tomar un vino acá a la puerta. Hay un pequeño brindis, así que aprovechemos y charlemos humanamente. ¿Cómo? Sí, un aplauso de vuelta para los tres. Brillante. Bueno, gracias. Vamos a tomar vino.